Bueno, pues hemos llegado casi a la mitad del primer capítulo en el que vemos la interfaz de Photoshop, y en este capítulo veremos con un poco más de detalle la lista de herramientas que está en la parte izquierda de la pantalla. Es esta de aquí. Fijaros que aquí tenemos todas las herramientas que necesitaremos para trabajar en Photoshop. En la versión CC 2018, si pones el ratón encima y haces clic, pues no sé cómo exactamente, a veces se abre una pequeña ventana que te hace una demostración, fijaros, sobre cómo funciona la herramienta que has seleccionado. Las herramientas las vamos a ver, las más importantes las veremos en detalle en otros capítulos, pero os voy a explicar un poquito de qué se trata. Las herramientas más utilizadas tendréis que aprender los atajos del teclado, porque si no vais a perder mucho tiempo siempre buscándolos. La más útil quizás de todas es la herramienta mover, que fijaros aquí en la pantalla esta os aparece la tecla también, que es V. Si le damos a descubrir cómo, supongo que nos habrá una página web. Si pulsamos la tecla V, fijaros, voy a seleccionar otra y ahora pulsaré V, fijaros que me la selecciona. Y con esta herramienta podemos mover cosas aquí en el lienzo, objetos, fotos, moverlas de sitio y tal. Aquí arriba tenemos las opciones. Esto de aquí está desactivado porque solamente tenemos una capa, pero podemos decirle que queremos que seleccione un grupo o una capa cuando hacemos clic sobre un objeto. Por defecto está en capa y os aconsejo que lo dejéis así. Y sobre todo que dejéis desactivado seleccionar automáticamente, porque si no va a ser un lío a la hora de hacer clic, seleccionaréis sin querer cosas y os volveréis locos. Dejadlo desactivado. Esto de aquí son opciones de alineación. Cuando tenemos dos fotos, por ejemplo, las podemos alinear hacia el centro, en la base o en la parte superior podemos alinear objetos. Y esto, el 3D, no lo veremos en este curso, pero es para mover objetos 3D. Luego tenemos las herramientas de selección. Si hacemos clic, como decía, y aguantamos, si hacemos clic y mantenemos el clic, se nos abre un desplegable. Aquí vemos que hay más formas de selección. Marco rectangular. Las herramientas de selección las veremos en otro capítulo. Esto también es una herramienta de selección. Esto de aquí también es la barrita mágica con la que hacemos selecciones mágicas. Son selecciones rápidas que haremos, ya lo veremos en otro capítulo. Luego tenemos herramientas de recorte. Con esta recortamos el lienzo. Es importante, como decía, el lienzo que nosotros hemos establecido era de 1920 por 1080. Desde aquí lo podemos recortar. Lo podemos hacer, fijaros, cuando movemos. Aquí en la parte superior izquierda me sale anchura 1490, altura 1080, y lo puedo hacer más pequeño como yo quiera. Y todo lo que me queda fuera lo puedo eliminar píxeles recortados, o si no lo activo se me queda ahí fuera y lo puedo arrastrar otra vez aquí dentro, porque cuando yo hago clic, fijaros que se me queda más pequeño el lienzo. Voy a deshacer esa acción con control Z. Recordad el primer atajo de teclado que os decía, control Z y control alt Z para deshacer, paso a paso. Luego tenemos otra herramienta de selección. En este caso es para muestrear color. Es el cuentagotas, muy útil para muestrear colores. No lo vamos a utilizar casi nunca desde aquí, sino utilizando teclas. Es muy sencillo y se activa cuando tenemos la herramienta del pincel, por ejemplo. Si yo la selecciono, fijaros que ahora tengo un pincel seleccionado, ya veremos qué es el pincel y os explicaré para qué se utiliza. Pero cuando tengo el pincel seleccionado, si pulso la tecla Alt, fijaros que se me transforma en un cuentagotas. Y esto funciona, el cuentagotas funciona con esto de aquí, están enlazados. Si yo hago clic ahora aquí, se me muestrea el color. Y en este caso se me pone blanco aquí, ¿vale? Puedo muestrear colores que hay aquí en mi lienzo y se me pondrán aquí. Fijaros que aquí tenemos dos. Esto es el color frontal, ¿vale? Y este es el color de fondo, que los vamos a utilizar. Esto de aquí, este icono de aquí es para resetear los colores. Los colores quizás que más utilices en Photoshop serán el blanco y negro, aunque no te lo creas. Y con este botón de aquí lo reseteamos de forma rápida, aunque nosotros utilizaremos la tecla D. Otra tecla que vamos a tener que aprender es la tecla D. Por ejemplo, si yo tengo dos colores,
aquí y necesito, por lo que sea, utilizar el color negro, pulsar la tecla D y se me restauran esos colores. Bueno, aquí estas otras herramientas de aquí son herramientas de retoque, son para hacer correcciones, quitar granos, quitar objetos de la foto. Vamos a hacer prácticas con esto. Herramienta pincel, como os decía, dentro está la herramienta del lápiz. Fijaros cómo me cambian aquí las opciones. Recordad, cuando cambiamos esto, podemos pintar con el lápiz. Fijaros, aquí estoy a 66% de zoom. En el navegador me aparece el zoom. Para hacerlo más grande, pulsaré esto de aquí y me lo hará al 100%. Es para que veáis cómo se me ve el lápiz. Puedo seleccionar la herramienta del pincel. Vosotros no tenéis este, sino que este. Por cierto, el pincel, el pincel, cuando hacéis clic con el botón derecho, al tenerlo seleccionado, se os abre este pequeño panel que os permite cambiar el tipo de pincel, la punta, ¿vale? Y aquí tenemos varias. Quizás tú tengas algo distinto. Esto cambió un poco con Photoshop CC, la interfaz aquí. Y quizás no tengas esta representación aquí, pero sí que tendrás tamaño y dureza. El tamaño, tal y como su nombre indica, es el diámetro del pincel. Y la dureza, os voy a enseñar, voy a pintar con un color negro. Pincel, clic con el botón derecho para abrir esto y, por ejemplo, tengo un pincel enorme, lo vamos a hacer más pequeño, 62 píxeles, fijaros. Hago clic aquí y fijaros cómo se me ve. Hago clic derecho para abrir esto, bajo la dureza. Para que esto desaparezca podéis hacer clic donde sea. Yo hago siempre clic aquí en espacio vacío o también con la tecla escape. Fijaros la diferencia entre dureza 0 y dureza 100. Simplemente cambian los bordes. El pincel lo veremos con más detalle en otros capítulos. También tenemos texto y tenemos elementos vectoriales. Los elementos vectoriales quizás no los veamos en este curso, no nos sirven para mucho en las manipulaciones que vamos a hacer. Sí que utilizaremos mucho la herramienta pluma. Esta es una herramienta de selección que vamos a utilizar para hacer selecciones muy precisas. Esta de aquí, perdón. Sirve para crear líneas vectoriales y lo veremos con más detalles y haremos prácticas con esto para seleccionar objetos. Es raro que esté aquí porque las herramientas de selección están aquí arriba, pero por alguna razón la pusieron aquí. Luego tenemos la herramienta goma, el borrador. Esto nos sirve para borrar cosas. En este caso, pues tengo el color frontal a negro, fijaros aquí, por eso me sale negro, porque estoy borrando y debajo tengo negro. A no ser que desactive esta capa y se me vea transparente debajo. Por defecto las capas vienen bloqueadas y se crea una capa fondo bloqueada, pero bueno, ya veremos cómo trabajar con las capas, no os preocupéis. De momento sigamos con las herramientas. Y bueno, pues aquí algunas herramientas que quizás si usas una versión muy antigua de Photoshop, alguna no esté, pero bueno, la herramienta de la lupa para hacer zoom no la necesitamos. Para hacer zoom utilizaremos teclas y el navegador. Para hacer zoom al 100%, si por ejemplo estoy al 10, pulsaremos control 1 y nos va al zoom 100%. Pero bueno, todo esto de hacer zoom y mover esto y tal lo veremos en el capítulo siguiente. La barra de herramientas la iremos viendo, esto con práctica iréis aprendiendo qué son todas estas herramientas. No las vamos a utilizar todas, solamente unas cuantas. Las de selección las vamos a utilizar siempre, estas también el pincel lo utilizaremos muchísimo, la pluma y la herramienta mover, que es la más, quizás la que más utilizaremos. También utilizaremos mucho el selector de color, muchísimo, cambiaremos colores todo el rato. Esto de aquí es la máscara rápida, esto lo vemos más adelante cuando explique las máscaras de capa. Es una forma de seleccionar rápidamente alguna forma. También utilizaremos mucho la herramienta de selección rápida. Clic, aguantamos y nos sale esto. La herramienta de selección rápida la utilizaremos muchísimo, la voy a explicar con más detalle en otros capítulos. En el siguiente capítulo os voy a enseñar cómo crear documentos y cómo moverse, cambiar esto de sitio, hacer zoom y todo eso, que es muy útil y lo deberéis saber cómo utilizar.